tal? Mi nombre es Díaz Hernández Alejandro, con número de cuenta 3162187-4 de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, de la Facultad de Contaduría. El reto de hoy es sobre el tema de la NIA 515, de la materia de Fundamentos de Auditoría, licenciatura en Contabilidad, del profesor licenciado Argenis Iván Mejía Chavarría. El tema es la NIA 515, identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la identidad y su entorno. Alcance de esta NIA. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros mediante el conocimiento de la entidad, de su entorno, incluido el control interno de la entidad. Esta NIA entra en vigor y es aplicable en las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre del 2009. Objetivo. El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. Requerimientos. Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. El auditor aplicará procedimientos de valoración del riesgo con el fin de disponer de una base para identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros y en las afirmaciones. No obstante, los procedimientos de valoración del riesgo por sí solos no proporcionan evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar la opinión del auditor. Los procedimientos de valoración de riesgo incluyen los siguientes: indagación ante la dirección y ante otras personas de la identidad que a juicio del auditor puedan disponer de información que pueda facilitar la identificación de los riesgos de incorrección material debido a fraude o error, procedimientos analíticos, observación e inspección. El auditor considerará si la información obtenida durante el proceso de aceptación y continuidad del cliente realizado por el auditor es relevante para identificar riesgos de incorrección material. Si el socio del encargado ha realizado otros encargos para la entidad, considerará si la información obtenida es relevante para identificar riesgos de incorrección material. Cuando el auditor tenga la intención de utilizar información obtenida de su experiencia anterior con la entidad y procedimientos de auditoría aplicados en auditoría anteriores, determinará si se han producido cambios desde la anterior auditoría que pueda afectar a su relevancia para la auditoría actual. El socio del encargo y otros miembros clave del equipo discutirán la probabilidad de que los estados financieros de la entidad existan incorrecciones materiales y la aplicación del marco de información financiera aplicable a los hechos o circunstancias de la entidad. El socio del encargo determinará las cuestiones que deben ser comunicadas a los miembros de los equipos que no participaron en la discusión. El conocimiento requerido de la entidad y su entorno, incluido su control interno. La entidad y su entorno. El auditor obtendrá conocimientos de los siguientes: factores relevantes sectoriales y normativos, así como otros factores externos, incluido el marco de la información financiera aplicable, la naturaleza de la entidad en particular, sus operaciones, sus estructuras de gobierno y propiedad, los tipos de inversión que la entidad realiza o tiene previstos a realizar, incluidas las inversiones y en entidades con cometido especial, y el modo en que la entidad se estructura y la forma en que se financia, para permitir al auditor comprender los tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar que se espera encontrar en los estados financieros. La selección y aplicación de políticas contables por la entidad, incluidos los motivos de cambios en ellas. El auditor evaluará si las políticas contables de la entidad son adecuadas o sus actividades congruentes con el marco de información financiera aplicable, así como las políticas contables utilizadas en el sector correspondiente. Proceso de valoración del riesgo por la entidad. El auditor obtendrá conocimientos de si la entidad tiene un proceso para la identificación de los riesgos de negocio relevantes para los objetivos de la información financiera, la estimación de significatividad de los riesgos, la valoración de su probabilidad de ocurrencia y la toma de decisiones con respecto a las actuaciones para responder a dichos riesgos. Si la entidad ha establecido dicho proceso, denominado lo sucesivo proceso de elaboración de riesgo por la entidad,
El auditor obtendrá conocimiento de tal proceso de sus resultados. Cuando el auditor identifique riesgos de incorrección material no identificados por la dirección, evaluará si existe un riesgo subyacente de tal naturaleza que, a juicio del auditor, debería haber sido identificado por el proceso de la valoración del riesgo por la entidad. Si existe dicho riesgo, el auditor obtendrá conocimiento del motivo por el cual se ha citado el proceso, no lo identificó y valorará si dicho proceso es adecuado en esas circunstancias o determinará si existe una deficiencia significativa en el control interno en relación con el proceso de valoración del riesgo por la entidad. Si la entidad no ha establecido dicho proceso cuenta con uno ad hoc, el auditor discutirá con la dirección si han sido identificados los riesgos de negocio relevantes para los objetivos de la información financiera y el modo en que se les ha dado respuesta. El auditor evaluará si es adecuada en función a las circunstancias la ausencia de un proceso de valoración de riesgo documentado o determinará si constituye una deficiencia significativa en el control interno. Bueno, aquí tengo lo que es un cuadro sinóptico de los procedimientos de valoración de riesgo, en los cuales incluirán la indagación ante la Dirección de Auditoría Interna u otras personas de la entidad que a juicio del auditor puedan disponer de información que facilite la identificación. Ciertos procedimientos analíticos que pueden ayudar a la identificación de hechos inusuales. Se pueden usar ratios, tendencias cuyo resultado pueda revelar riesgos de incorrección material para fraude o error. Observación e inspección que pueden dar soporte a las indagaciones ante la dirección. Esto incluye la inspección de las operaciones, estrategias de negocios mensuales, informes y gestiones. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. El auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección material en los estados financieros, las afirmaciones sobre tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar que le proporcionen una base para el diseño y la realización de los procedimientos de auditoría posteriores. Con esta finalidad, el auditor identificará los riesgos a través de procesos de conocimientos de la entidad y de su entorno, incluidos los controles relevantes relacionados con los riesgos y mediante la consideración de los tipos de transacciones, saldos contables, información a revelar en los estados financieros. Esto se puede relacionar los riesgos identificados con posibles incorrecciones en las afirmaciones, teniendo en cuenta los controles relevantes que el auditor tiene con intención de probar. Considerará la probabilidad de que existan incorrecciones, incluida la posibilidad de múltiples incorrecciones, y si la incorrección potencial podría por su magnitud constituir una incorrección material. Los riesgos que requieren una consideración especial de la auditoría como parte de la valoración del riesgo descrita. El auditor determinará si alguno de los riesgos identificados es, a su juicio, un riesgo significativo. En el ejercicio de dicho juicio, el auditor excluirá los efectos de los controles identificados y relacionados con el riesgo. Para juzgar los riesgos que son significativos, el auditor considerará al menos lo siguiente: si se trata de un riesgo fraude, si el riesgo está relacionado con significativos y recientes acontecimientos económicos, contables o de otra naturaleza, y en consecuencia requiere una atención especial. La complejidad de las transacciones, si el riesgo afecta a transacciones significativas con partes vinculadas, el grado de subjetividad de la medición de la información financiera relacionada con el riesgo, en especial aquellas mediciones que conllevan un elevado grado de incertidumbre, y si el riesgo afecta a transacciones significativas ajenas al curso normal de los negocios de la entidad o que por otras razones parezcan inusuales. Si el auditor ha determinado que existe un riesgo significativo, obtendrá conocimiento de los controles de las entidades, incluidas las actividades de control correspondientes a dichos riesgos. Con respecto a ciertos riesgos, el auditor puede juzgar que no es posible o factible obtener evidencia de auditoría. Esta evidencia de auditoría debe ser suficiente y adecuada para aplicar únicamente procedimientos sustantivos. Dichos riesgos pueden estar relacionados con el registro inexacto o incompleto de tipos de transacciones o saldos contables rutinarios. Las características que permiten a menudo un procesamiento muy automatizado en escasa o ninguna intervención manual. En tales casos, los controles de la entidad sobre dichos riesgos son relevantes
para el auditor y la auditoría podrá obtener conocimiento de ellos. La revisión de la valoración de los riesgos de incorrección material en las afirmaciones puede variar en el transcurso de la auditoría, a medida que se obtiene evidencia de auditoría adicional con el auditor que haya obtenido evidencia de auditoría de la aplicación de procedimientos de auditoría posteriores, o bien cuando haya obtenido nueva información y en uno y otro caso sean congruentes con la evidencia de auditoría sobre la que el auditor basó inicialmente la valoración. El auditor revisará la valoración y modificará en consecuencia los procedimientos de auditoría posteriores que hubiera planificado. Y bueno, el riesgo de incorrección material, de acuerdo a la línea 10, es el riesgo de los estados financieros que contengan errores significativos antes de que se ejecute la auditoría. Entonces, respecto al tema de la NIA 515, bueno, pues creo que es necesario que el auditor con sus conocimientos pueda identificar y valorar los riesgos que se pueden tener dentro de los estados financieros. Ahí puede detectar ciertas anomalías o fraudes que pueden existir. Para ello se necesita que el auditor, bueno, pues que el auditor interno pues deberá tener conocimientos relevantes y estructurales dentro de la misma empresa, así como los tipos de inversiones que se realiza o tiene previsto realizar. Todo esto es para que, bueno, evitar todos esos riesgos de fraude que puedan llegar a existir. Pues debe de conocer todo en absoluto su información financiera. Esto es de suma importancia debido a que muchas empresas han quebrado por fraudes dentro de ellas, por no tener un buen control interno y no tener un buen auditor que haya identificado estas incorrecciones del material, ¿no? Debe de aplicar como, bueno, políticas contables para la entidad, y así, bueno, explicar los cambios de ellas a los auditores y bueno, pues identificar si son adecuadas más que nada para dentro de la misma empresa. Y así como de la misma manera realizar estrategias de riesgos de negocios que puedan dar lugar a todas estas incorrecciones materiales. Y así, bueno, tener una medición y una revisión específica de la evolución financiera dentro de la entidad. Todo eso requiere una consideración especial y juicio propio del auditor para, pues, para obtener la información más veraz y oportuna que se pueda.